8:07 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca, Andrés Robalino. Lo invitamos para hacer un análisis de cómo el Ecuador se acerca a la Unión Europea. Precisamente entre este lunes y este martes hay una cumbre presidencial entre mandatarios de América Latina, de la CELAC y de la Unión Europea, que permite este acercamiento, avanzar en lo que necesitan los pueblos, el desarrollo. ¿A través de qué? De inversiones, la generación de fuentes de empleo, los acuerdos comerciales, los acuerdos internacionales. ¿Cómo ve Andrés Robalino esta perspectiva en estos diálogos con la Unión Europea? Buen día. Miguel, buenos días. Primeramente agradecerle por la entrevista. Buenos días a todos los que nos están escuchando y viendo. Bueno, realmente el mercado de la Unión Europea se ha transformado en una capacidad de desarrollo del sector productivo exportador bastante interesante. Luego de la firma del acuerdo comercial, la Unión Europea se ha transformado en el mercado donde va la mayor cantidad de productos no petroleros, y eso es importante porque son productos que de alguna manera no son únicamente extractivos exportadores, sino que ya están incluidos un valor agregado, especialmente en las áreas agrícola, acuícola y pesquero, y con algo de manufactura, pero que esas exportaciones de esos cuatro grandes productos, grandes grupos de productos, están por encima de la exportación petrolera. Entonces, eso obviamente ayuda a mejorar la situación productiva de esos sectores, la generación de empleo, y además de esto, pues la Unión Europea nos ha dado una estabilidad de mercado, ya que es un mercado que ha sabido desarrollar su capacidad productiva y obviamente de consumo, y eso ha permitido que el producto exportador del Ecuador pueda acceder a todos los países que conforman la Unión Europea, pero obviamente hay que seguirle apostando a ese mercado. Es un mercado de alta, como digo, de alta capacidad de consumo, pero hay un factor que creo que el acuerdo comercial todavía se lo debe profundizar, y es el tema de inversiones. No necesariamente por un efecto del acuerdo comercial, sino también por decisiones de política económica, de política productiva y de competitividad que no se han tomado en los últimos 10, 15 años y que no le han permitido al Ecuador ser competitivo en sus productos de exportación y por lo tanto acceder a más países dentro de la Unión Europea y también a otros países a nivel mundial. Entonces son factores tanto internos como externos que tienen que irse desarrollando, pero por supuesto que la profundización del acuerdo comercial en los temas que se han hablado en estos últimos días siempre van a ayudar a fortalecer las relaciones comerciales, pero no solamente comerciales, sino también, como se ha dicho, en el tema educativo, de innovación tecnológica, de inversiones que ojalá puedan incentivar aún más esa llegada de empresarios europeos a poder invertir en nuestro país, generando empleo para los ecuatorianos. Dadas las perspectivas que tenemos con la Unión Europea, incluso en temas como la visa Schengen, que se hacen en negociaciones, y esto ha demorado, no es fácil, en el tema comercial, ¿cómo se podría lograr profundizar lo que ya iniciamos con este acuerdo y que ha dejado réditos positivos? Miguel, mucho depende de nosotros. Hay poca política interna, poca política pública que ha incentivado la competitividad. En las reuniones que mantuvimos con el exministro Julio José Prado, seguramente las que mantendremos con Daniel Legarda como nuevo ministro de Producción, el tema fundamental que se ha hablado en los últimos no solamente 2 años de este gobierno, sino del gobierno de Lenin, pero también gobierno de Rafael Correa, es la competitividad. Poco se ha hecho para mejorar la competitividad. El Ecuador es un país sumamente costoso para producir, afecta más a las pequeñas y medianas empresas que no pueden licuar en el volumen esos costos fijos que tienen que realizar para ejecutar sus producciones. Entonces, ese alto costo de producción nos ponen en un nivel de competitividad menor de los productos que tienen Colombia y Perú, productos de Centroamérica que compiten con los ecuatorianos, países que tienen acuerdos comerciales con la Unión Europea y que en un momento en el mercado, obviamente por un precio y potencialmente la misma calidad, pueden los europeos escoger un producto que no sea ecuatoriano. Entonces, esos niveles de competitividad, esa política de competitividad
se debe implementar de manera urgente. ¿Por qué? Porque el momento que se implementa una política de competitividad, no solamente se debe pensar en la competitividad de la empresa, sino la capacidad de la empresa de producir a menor costo, pero producir más porque va a tener mayor consumo, tanto en el mercado nacional como en el mercado externo. Si es que yo produzco más, necesariamente voy a necesitar un mayor poder de trabajo, por lo tanto, mayor capacidad de contratación, lo que ayudaría a reducir esa alta tasa de informalidad y de subempleo que tiene el Ecuador. Entonces, es un factor, la competitividad es un factor que puede ayudar en el encadenamiento productivo si es que no se toman decisiones en temas de mejorar la ley laboral, de evolucionar en la ley laboral, de reducir la tramitología, la burocracia, de eliminar impuestos que lo que hacen es afectar al formal, pero le incentivan al formal, de solucionar los temas viales que en el afroecuatoriano y en algunas zonas del país son gravísimos. Todas esas situaciones de competitividad tienen que ser solucionadas en una política de competitividad que puedan todos los ministerios subordinarse a esa política y tener realmente un proceso productivo mucho más competitivo, valga la redundancia, con mejores precios, con mejora de la calidad y con eso obviamente llegar a más mercados, no solamente la Unión Europea, sino Estados Unidos, que potencialmente también en la gira del presidente va a visitar Washington y va a conversar con algunos congresistas sobre esta ley, idea que se está por analizarse en el Congreso y ojalá el Ecuador pueda ser parte de la misma. Usted ha hablado de un tema importante, Andrés, un país costoso y no se ha avanzado en competitividad. ¿Qué implicaría para mejorar la competitividad? Por ejemplo, una reforma laboral que esté estancada en el Ecuador, y no ahora, no ayer, sino durante años, que no se ha podido avanzar, precisamente para que haya mayor acceso al trabajo. ¿Cómo enfrentar este desafío que no lo hemos podido mejorar la competitividad? Bueno, es un tema complejo porque se ha transformado, como todo en el Ecuador, se ha transformado en un tema político. Ha sido muy difícil, peor en estos últimos años, en donde tuvimos una asamblea que realmente daba vergüenza como ecuatoriano, pero era muy complejo que el Ejecutivo pueda enviar, inclusive, si no recuerdo mal, envió una propuesta de reforma a la ley laboral, la cual fue denegada por la asamblea. Y eso responde obviamente a intereses más políticos que ciudadanos. Este momento el Ecuador tiene muchas más personas en la informalidad y en el subempleo que en el empleo. Por lo tanto, la ley laboral está respaldando a la minoría y no a la mayoría. La mayoría necesita una evolución en la ley laboral para que puedan ser contratados de diferentes formas, con diferentes facilidades, empleo para jóvenes, empleo para mayores, etcétera. ¿Por qué? Porque debemos adaptarnos a la realidad del mercado. Y esa realidad del mercado también tiene que adaptarse en muchos otros sectores. Uno de esos es el académico, Miguel. Y uno de los grandes problemas que tiene el Ecuador es que seguimos graduando a profesionales que no tienen un espacio de empleo dentro del mercado laboral. Yo soy economista. Seguimos graduando a economistas que son capacitados no para ser gerentes de una empresa, no para ser emprendedores, sino son capacitados para conocer mucho más del tema macroeconómico, que no está mal, pero no es de lo que el mercado necesita. Entonces, lo que debemos hacer es un cruce de necesidades entre la oferta académica y la demanda laboral para generar chicos, chicas que puedan adaptarse a las necesidades del sector productivo y con eso se va a reducir el desempleo juvenil, que en este momento cada 100 chicos o chicas graduadas de las universidades, únicamente entre el 30 al 35% encuentran un trabajo en las áreas donde realizaron sus estudios. Entonces significa que hay un 65-70% de desempleo o de subempleo en este caso, es decir, que no van dirigidas las carreras a las áreas donde terminan trabajando. Entonces, obviamente es una pérdida de dinero y de tiempo durante 5 años que le está afectando al gobierno nacional por la educación pública, pero también le está afectando al Ecuador porque está invirtiendo en algo que no tiene una proyección al futuro. Son muchas cosas que se pueden trabajar, pero obviamente se requiere apertura de los sindicatos, se requiere apertura obviamente del sector productivo, se requiere apertura del sector académico y por supuesto se requiere un interés desde el Ejecutivo, como dije antes Miguel,
para que las instituciones públicas se subordinen a una política de competitividad. ¿Por qué? Y le pongo un ejemplo muy gráfico. El comercio exterior ha avanzado muchísimo en el Ecuador. Hemos tenido acuerdos comerciales permanentes durante los últimos años. Comenzamos con un acuerdo comercial pequeño, bilateral con Guatemala, lo pasamos al acuerdo comercial multipartes con la Unión Europea y hemos ido avanzando. Tenemos un acuerdo cerrado con Costa Rica, una ampliación del acuerdo comercial con Guatemala, un acuerdo comercial con El Salvador, un acuerdo comercial con China, que tanto Costa Rica como China tendrá que ser aprobado en la Asamblea. La agenda comercial ha avanzado. ¿Por qué? Porque ha estado en manos del Ministerio de la Producción casi en un 100%. ¿Cuál es el problema de la competitividad? Que no solamente es el Ministerio de la Producción el dueño de la competitividad, es el Ministerio de Relaciones Exteriores, es el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía es un factor fundamental, el Ministerio de Obras Públicas y muchas otras instituciones públicas como el Servicio de Rentas Internas, el INE y demás. Si es que todas esas instituciones no se coordinan y trabajan conjuntamente, intercambiando información para que no sigan instigando a las empresas a recibir información que la tiene el CRI, que debería haber un cruce, y todas las instituciones trabajamos coordinadamente para desarrollar un nivel de competitividad necesario para el sector productivo, pues obviamente el Ecuador va a seguir siendo costoso y va a seguir perdiendo mercado tanto a nivel nacional como internacional. Además, en la competitividad de una necesaria reforma laboral, ¿qué pasa con los trámites públicos, los trámites administrativos? ¿Siguen siendo engorrosos? Sí, completamente. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros hemos tenido reuniones con el Ministerio de Ambiente, no le puedo mentir, los últimos 15 años, con un problema específico. No le hablo le hemos expresado varios problemas, pero voy a hablar de un problema específico, que son las licencias ambientales para la minería no metálica. No estoy hablando de la metálica, que tiene una necesidad mucho más amplia, de estudios mucho más profundos. Estoy hablando de la no metálica, que son áridos, que son arenas, feldespatos para producir cerámica. Ese proceso, esa necesidad de licencias ambientales es requerido por las empresas porque necesitan explotar esas minas, que, valga la aclaración, son minas que deben ser explotadas especialmente en épocas secas porque requieren material seco. Por lo tanto, son minas que no son explotadas en zonas de desarrollo de fuentes de agua ni nada por el estilo, sino más bien son explotadas en zonas áridas. Por lo tanto, no hay una afectación al agua. Pero durante estos últimos 10 o 15 años se les ha estado advirtiendo que no existe una diversificación de la aprobación de las minas, porque estas minas no metálicas, que no tienen un impacto medioambiental mayor, tienen que pasar por el mismo proceso de la ley minera. Pero hay un código ambiental que indica que debe haber una distribución, un proceso de diferenciación, pero el Ministerio de Ambiente no ha sabido acatar una ley orgánica y ha dicho que la ley una ley normativa está sobre una ley, un código orgánico, lo que legalmente no es correcto. Concluyo. Hay procesos de obtención de licencias ambientales que van 17 años, Miguel. 17 años. Que no son aprobados, que no hay respuesta del Ministerio de Ambiente. Nos hemos reunido, no le miento, con 10, 12 ministros de Ambiente en los últimos 15 años y no ha habido forma alguna para solventar un problema de 15 a 17 años de no aprobación de licencias ambientales. Entonces, ¿qué es lo que se genera con eso? Que las empresas se vuelven menos productivas porque no están produciendo al 100% su planta, sino están produciendo al 60, al 70%, y es la misma lógica que le decía con la pequeña empresa. No pueden licuar en el volumen sus costos fijos y por lo tanto el precio del valor del producto tiene que licuarse con un menor volumen y el precio final va a ser mayor. Entonces, por lo tanto, la cerámica plana, la cerámica de vajilla termina vendiéndose en el Ecuador y a nivel internacional a precios más altos. Entonces, esas cosas tan sencillas que deberían solucionarse en una semana, pues van 17 años sin solución. Ese es uno de los varios ejemplos. Otro ejemplo más, aquí en Cuenca, la oficina de la Super de Compañías no tiene abogados. Y no tiene abogados un poco más de un año. ¿Por qué? Porque al inicio el Ministerio de Trabajo no aprobaba la contratación y ahora no hay una aprobación económica en presupuesto por parte del Ministerio de Finanzas. Entonces, imagínense lo que es una superintendencia de compañías sin abogados.
y eso lo vive Cuenca todos los días. Entonces las empresas han tenido que ir a Guayaquil o a Sogues a hacer sus procesos, porque aquí se demoran, una fusión de una empresa se puede demorar hasta 2 años. Ese tipo de situaciones son las que tienen que mejorar, pero es la coordinación de instituciones que deben solventar estos grandes problemas. ¿Cuánto impacta y cuánto afectan estos hechos que usted ha descrito? Bueno, realmente depende de cada situación. En el sector cerámico, el no tener materia prima puede tener impactos del 35-40% en su costo de producción, porque al no tener el volumen, se vuelven más costosos. Los trámites depende de la necesidad del trámite en el momento. No tener una oficina completa de la superintendencia de compañías, obviamente que genera problemas. Otro tema fundamental que debe ser desarrollado y que es parte del comercio exterior es que tenemos una ofensiva muy importante. Yo sé decir, como un ejemplo entre anécdota y realidad, tenemos una delantera espectacular para firmar acuerdos comerciales, pero la defensa no ha respondido a los intereses del sector productivo. Nosotros hemos presentado situaciones de dumping, de subvaloración de productos, y la respuesta del gobierno nacional ha sido: no hay cómo implementar porque el efecto político es malo. ¿Qué quiere decir? Que no puedo implementar una medida de defensa comercial confirmando que hay una subfacturación, confirmando que hay una ilegalidad en el comercio, porque políticamente es malo decir que tal o cual país no está cumpliendo con las leyes. Pero cuando nosotros hacemos eso en Colombia, a nosotros sí nos imponen medidas de castigo. Entonces, el gran problema del comercio es que solamente pensamos en salir, pero no de defendernos. Y hay muchos productos, muchos países, no todos los productos, pero muchos países que utilizan medidas de dumping o de subvaloración para romper mercados y entrar a diferentes países. Eso debe ser cortado. Es cortado por Colombia, por Chile, por México, por Estados Unidos. Estados Unidos ha impuesto, por ejemplo, medidas de salvaguardia del 300% a productos chinos en cerámica plana, por ejemplo, pero el Ecuador no ha podido implementar una salvaguardia porque no es políticamente correcto. Entonces, cuando no le tenemos al comercio exterior de manera global, sabiendo de que hay medidas ofensivas, pero también medidas defensivas, y que las defensivas son parte del comercio exterior, son permitidas por la Organización Mundial del Comercio, obviamente no vamos a poder desarrollar un sistema productivo competitivo, porque no estamos trabajando con todo lo que podemos trabajar y ejecutar. Entonces, son muchas cosas que se deben analizar, y los efectos económicos en cada sector, dependiendo del trámite de la situación, son cada vez más graves. ¿Cuáles son las perspectivas a propósito de esta reunión, esta cumbre presidencial? ¿Cómo pudiéramos optimizar esta relación, habiendo de por medio que ya nos hemos beneficiado del acuerdo comercial multipartes con la Unión Europea? Bueno, realmente los temas que se están analizando ahora son muy importantes, y voy a tomar 3 de ellos. La innovación tecnológica creo que es parte fundamental. En Cuenca específicamente voy a hablar del gremio al que represento. Las empresas importan o traen mucha tecnología de Italia, de Alemania, de Francia, de España, y eso ha servido para obviamente tener una mayor capacidad productiva, una mayor eficiencia en el proceso productivo. Es un tema fundamental. La educación es otra parte fundamental. En la última entrevista que tuve con usted, Miguel, yo hablé de la formación dual, que es un sistema formativo alemán en donde se intercambia lo teórico con lo práctico, y es lo que le indicaba, es crear una carrera en base a la necesidad laboral y no solamente a la oferta académica. Eso tiene que tratar de implementarse y que sea una política pública de desarrollo de un sistema formativo que pueda hacer el cruce entre la demanda laboral y la oferta académica. Y por último, el tema de inversiones. De alguna manera se tiene que incentivar las inversiones en el país. El Ecuador, como dije antes, es un país caro, que tiene además un índice de riesgo país sumamente alto, pero de alguna manera debemos buscar la forma en la cual darle seguridad al inversionista, porque atrás de la inversión productiva, atrás de la inversión en manufactura, está justamente la generación de empleo que necesita el país. Y un ejemplo gráfico es Cuenca. Cuenca es la ciudad per cápita industrial más importante del Ecuador, y al mismo tiempo es la ciudad que menos informalidad, subempleo y desempleo tiene en el Ecuador. ¿Por qué? Porque la industria
el sector productivo, manufacturero, también podría decirse el sector agrícola en algunas zonas, son los mayores generadores de empleo. Por lo tanto, lo que se debe buscar es que esa inversión que pueda incentivarse desde Europa al Ecuador pueda invertirse en productos de manufactura, de desarrollo de valor agregado, en estos sectores de grandes generadores de empleo, como es el sector agrícola, el pesquero, el acuícola, el manufacturero. ¿Por qué? Porque ahí está el desarrollo de un país, en la generación de empleo. Entonces debemos incentivar, pero para incentivar la inversión de países de la Unión Europea en el Ecuador, debemos tratar de solucionar los problemas internos que tiene el Ecuador, las situaciones internas que tiene el Ecuador, para que el inversionista pueda comparar con situaciones en Colombia y en Perú y no pueda tener la fácil decisión de poner de que una licencia ambiental en el Ecuador toma 17 años y en Colombia puede tomar 2 meses o en Perú puede tomar 2 meses. Ese tipo de comparaciones son las que nos afectan en el mercado internacional para atraer inversiones. ¿Y en qué sectores se podría, luego de la descripción que nos ha hecho Andrés Robalino, se podría incentivar las inversiones? Bueno, realmente hay muchos sectores que son muy potenciales en el Ecuador. El sector agrícola es uno de ellos, que requiere inversión, que requiere tecnología para ser mucho más productivo. Ni se diga el sector camaronero, pesquero. Obviamente nuestros principales productos como el banano requieren inversión, requieren tecnología, requieren ser más productivos, pero también al mismo tiempo tenemos en zonas como en el austro ecuatoriano una capacidad productiva en sector cerámico. Tenemos minas muy cercanas a las zonas de producción que pueden servir también para generar nuevos productos, generar nuevas industrias en relación a ese tipo de materias primas. Realmente el Ecuador es un país sumamente rico en diferentes áreas, en diferentes sectores, pero lo difícil es cuando un inversionista, cuando analiza dónde invertir, comienza a hacer comparaciones, análisis inclusive de riesgo país, también de situación política, de la inestabilidad política que puede tener uno u otro país, y eso hace que tome decisiones de irse a Chile o a Colombia, admirablemente a Perú con toda la inestabilidad política que ha tenido, pero económicamente ha sabido tener una separación, y eso es otro tema también gravísimo en el Ecuador. La institucionalidad en el Ecuador es inexistente. ¿Eso qué quiere decir? Que cambia de gobierno y el péndulo va completamente hacia el otro lado, y por lo tanto esa estabilidad que se pide en temas de competitividad, de producción y de comercio, terminan pasándose a la derecha o a la izquierda, dependiendo de la ideología del gobierno de turno. Entonces esa inestabilidad política, que es inestabilidad económica, hace mucho más complejo el poder atraer inversiones como suceden en otros países de Latinoamérica o de Sudamérica. Entonces, son temas muy complejos, muy de fondo, que tienen que ver con decisiones de política, con la situación de la Asamblea Nacional, con la misma situación del Poder Judicial, que tienen que ser solventados de alguna manera para que el Ecuador pueda tener una proyección al futuro. Caso contrario, realmente esto va a ser un círculo vicioso en donde el Ecuador permanentemente va a estar cayendo en problemas económicos, políticos, sociales, obviamente por la falta de empleo, por la delincuencia, que no nos van a dejar salir de la situación que vivimos actualmente. Evidentemente la debilidad institucional nos afecta y nos genera incertidumbre, no hay seguridad jurídica, a diferencia de lo que citaba Andrés Robalino. En el caso del Perú tuvieron una crisis política profunda, pero hay una solidez institucional que ha permitido avanzar. Quisiera hacer una consulta adicional. ¿Cómo se preparan en Cuenca frente al advenimiento del fenómeno del Niño en lo que le corresponda? Bueno, es un tema bastante complejo porque poco pueden hacer las instituciones públicas locales en lo que va a ser el efecto del fenómeno del Niño, especialmente en el tema vial. Si es que antes del fenómeno del Niño la situación vial de acceso al austro ecuatoriano, a la SUAY, es compleja, es inestable. Cae una lluvia fuerte y no solamente una vía, sino varias vías se tapan completamente, se cierran completamente. La situación que puede suceder con el fenómeno del Niño ya
en el Ecuador puede ser gravísima. Los efectos económicos pueden ser muy complejos. Por hacerle un ejemplo, Miguel, mucha materia prima y combustibles que vienen desde el Oro a Cuenca, que vienen por la Cuenca Girón Pasaje. Esta vía se mantuvo cerrada más o menos unos 15 días por continuos deslaves. Yo en un viaje a Machala conté que en un momento dado habían 27 desprendimientos de las montañas y 4 socavones. O sea, imagínense en una vía de 150 kilómetros que usted tenga 27 pequeños deslaves entre pequeños, medianos y grandes y 4 socavones. Es una vía muy compleja, muy peligrosa, que eso sin fenómeno del Niño. Con fenómeno del Niño, pues obviamente esa vía se va a cerrar porque no se ha invertido hasta el momento ni un solo centavo. Por encima de los $102 millones que el presidente indicó que iba a invertir en el austroecuatoriano, en el Azuay, específicamente para recuperar las vías, realmente no se ha podido invertir lo comprometido por el presidente. Y en esa vía, como le decía, en el cierre que se mantuvo, el sector productivo comenzó a pagar entre 32 a 35% más de transporte para traer materias primas y combustible. Si es que eso se mantiene, no por 15 días, sino por 3 meses o 4 meses, obviamente la situación del sector productivo va a tener un mayor costo. De lo que ya hablábamos, que el sector productivo es costoso producir en el país, pues se le va a tener que incluir un costo mayor en el transporte para traer materias primas. ¿Qué es lo que está haciendo en este momento las autoridades locales? El paso 1 fue solicitar la administración de las principales vías a la costa ecuatoriana con el objetivo de que pueda recibirse el presupuesto necesario y poder implementar peajes, porque eso no existe en el afroecuatoriano, la implementación de peajes para que con los peajes pueda darse una sostenibilidad, un mantenimiento permanente a las vías y no tener que estar esperando de la generosidad del gobierno central, que realmente, no digo en 5 ni en 10, sino en 30, 40 años no ha llegado. Yo creo que es un trabajo conjunto que se debe hacer entre alcalde, prefecto, que se lo está haciendo, que por el momento está sucediendo, pero también necesitamos del apoyo del Ministerio de Obras Públicas para que las cosas sucedan lo más pronto posible y no estar lamentándonos ya cuando el fenómeno del Niño esté en el Ecuador y generando los efectos que tenemos entendido va a generar. La revista de Opinión Democracia agradece al director ejecutivo de la Cámara de Industria, Producción y Empleo de Cuenca, Andrés Robalino. Muchas gracias, Andrés. Un gusto, Miguel, a las órdenes. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:34 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el periodista investigador Arturo Torres de Código Video y la publicación en primicias de una investigación sobre la disputa del control de las organizaciones delincuenciales en Esmeraldas. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Elecciones 2023. Este es un resumen informativo. El líder de la Alianza por la Acción Democrática Nacional, Daniel Noboa Sin, amplió en una entrevista radial la idea que promovió como asambleísta sobre las zonas francas y cómo se le puede